partir ya del finales del 1300 y ya entrando en el 1400, desde el punto de vista cultural, sociológico y demás, social, histórico, hay un cambio que no puedo referirme en detalle, pero es el periodo del Renacimiento, ¿no? Cuando empieza el Renacimiento. Solamente voy a hacer referencia a algunas características del Renacimiento, que no es solamente este nombre porque es el renacer en el orden de la inspiración en el arte clásico antiguo, sino que hay un giro, diríamos, antropológico y teológico muy importante. Ustedes recordarán que cuando les hablé del periodo del medioevo, sobre todo de la época del ápice, la época gloriosa del medioevo, hemos hablado del arte gótico, que una de las características arquitectónicas, por ejemplo, el arte gótico, son estas catedrales o iglesias bien en punta, ¿no?, que de alguna manera estéticamente nos hablan del corazón del hombre que asciende, que mira, es el hombre abierto hacia el cielo, hacia la trascendencia. Bien, porque el hombre en el medioevo se entiende a sí mismo cuando se mira frente a Dios. En cambio, a partir del 1400 se va dando como un giro donde el hombre no deja de ser religioso, no es el hombre ateo ni nada por el estilo, ¿no? Pero es el hombre que no necesita tanto mirar a Dios, sino lo que quiere es mirarse, entenderse y centrar la mirada en sí mismo. Por eso en este periodo del Renacimiento, por eso miro a estos hombres que no conocían a Dios, como eran los griegos, los romanos, y digo, qué maravilla aquella cultura, que sin conocer a Dios habían logrado cosas tan bellas y hermosas, y entonces la arquitectura y la pintura y la escultura se inspiran en aquellas obras que renacen con fuerza y son admiradas, y así tenemos la figura de Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y todos los grandes autores, artistas de este periodo renacentista. Desde el punto de vista espiritual, que es a donde estamos mirando más nosotros, el hombre del 1400 es un hombre que le da mucha más importancia a lo subjetivo que a lo objetivo. ¿A qué apunto al decir esto? Sobre todo cuando hablo desde la perspectiva de la fe. El hombre de la antigüedad hasta el medioevo, la fe, que es realmente algo que acontece dentro de mí, la fe siempre es confrontada con algo que es más importante que lo que yo siento. La fe es confrontada con un Dios que ha hablado, me señala, me indica, me dice quién es, y lo encuentro desde la escritura objetiviza u objetiva mi experiencia, la escritura, la tradición, la iglesia. Por lo tanto, en el periodo de la antigüedad y en el medioevo, lo que yo siento siempre necesita ser confrontado con lo que la escritura dice, con lo que los padres de la iglesia han enseñado, con lo que la iglesia enseña. En el hombre del Renacimiento, lo más importante, el acento comienza a estar, no digo que se convierte así, absolutamente, el acento comienza a ponerse en lo que yo siento. También por un elemento que no es menor, el acceso
directo a la escritura se va haciendo cada vez más difícil, porque el latín nadie lo entiende. Y las escrituras están, la Biblia está en latín o en griego. Y por lo tanto, la escritura comienza a ser algo distante. No es en este momento que la gente no puede leer la Biblia, eso será más adelante cuando aparezca el protestantismo. En este momento estamos en el 1400, la escritura es algo que, no sé, la entenderán los curas, los que estudian, además explican cosas que yo no entiendo, y por lo tanto el acceso a la escritura. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? No sé lo que dice la palabra de Dios, no sé lo que dicen los padres de la iglesia. En realidad la teología se va quebrando, y eso es un verdadero drama, porque la teología ya no se inspira en la Biblia. La teología no se inspira en la enseñanza de los padres, la teología comienza a ser una especie de razonamiento desde categorías filosóficas, de cuestiones, de temas que no necesariamente tienen vinculación con la Biblia. Por eso es un periodo de decadencia teológica. Se estudian temas que son, bueno, el autor se lo plantea, pero no iluminado desde la palabra, no iluminado desde la tradición. La teología comienza a ser una ciencia donde lo que interviene es el razonamiento, la importancia del razonamiento filosófico, y entonces, ¿la vida espiritual qué es? Si la vida espiritual no se alimenta ya de la Escritura, ¿a dónde se nutre la vida espiritual si ya no se nutre desde la Biblia, ni se nutre desde la tradición de los padres? Y la vida espiritual tendrá que nutrirse desde las devociones. Desde la devoción a San Fulano, San Mengano, leer la vida de algún santo, hacer alguna peregrinación, cumplir esta promesa, ir a tal lugar, los milagros de los santos. Y por lo tanto, lo importante, fíjense ustedes, como que la vida espiritual no dice vinculación directa, por ejemplo, a la celebración de los sacramentos. La vida espiritual no tiene la importancia de lo comunitario, ni lo litúrgico, ni lo celebrativo. Primero porque la misa es algo que celebra un sacerdote individualmente, donde yo estoy acá, ni sé lo que hace, no entiendo, yo tomo mi librito, rezo el rosario, pienso tal cosa. ¿Por qué? Porque ya eso yo sé que ahí está Jesús en la Eucaristía, pero eso no me habla el corazón, y yo tengo que nutrir mi vida espiritual. Si ahí no se nutre, aparece la importancia del libro espiritual. Como ya no leo la Biblia, no se lee la Biblia, porque la Biblia la leen los monjes, la lección la harán en los monasterios, pero el cristiano, y cuando digo el cristiano no estoy diciendo solamente el laico, estoy diciendo el sacerdote, la religiosa, aquí aparece la importancia del libro espiritual. Tener una buena lectura espiritual. Leo lo que escribió tal santo, leo lo que escribió la meditación, y como la fe se convierte, y la oración, en algo principalmente subjetivo, individual y no comunitario, entonces aquí aparece el ejercicio espiritual por excelencia, que es la meditación. Rezar es meditar, entendiendo por meditación reflexión. Voy a reflexionar, voy a meditar sobre este punto, luego pasar a este otro punto, luego considerar esto, donde lo importante es ordenadamente recorrer un texto, un tema que me hace pensar y sobre lo cual me evalúo. Aquí aparece
con fuerza algo que tan fuertemente no estaba en la antigüedad. Por ejemplo, el examen de conciencia. ¿Qué es la vida espiritual? Leer un libro, muchos libros espirituales que me orientan, me guían, leo, pienso y me examino. Y me examino para mejorar mi vida. Ustedes se dan cuenta que no son cosas malas, no estoy diciendo que eso no esté bien, pero estoy diciendo que eso no brota de la palabra. Eso brota de un libro que me hace pensar en un tema sobre el cual reviso cómo estoy yo, porque la vida espiritual es algo eminentemente práctico. Y cuando digo práctico, estoy diciendo con una fuerte tonalidad moral. ¿Qué es tener buena vida espiritual? Examinarme para no caer nuevamente en esto, corregir esto otro, cuántas veces caí esta semana en tal defecto, cómo mejoro tal este otro efecto, y por lo tanto es una especie de autoevaluación continua. ¿Y qué sucede cuando me autoevalúo? En algún sentido me autocontemplo. Miro y reviso cómo estoy mejor, qué debería cambiar. Este mes voy a trabajar la humildad. Veo cuántas veces durante esta semana caí en la soberbia. Después pasaré al tema de la generosidad. Leo este librito para saber qué es la generosidad, sobre lo cual veré e iré marcando en un papelito cuántas veces caí faltando la generosidad. Es decir, se dan cuenta que yo soy el protagonista fundamental de mi vida espiritual. Y como hay una especie, como digo, de pérdida del sentido de lo comunitario, litúrgico y en algún sentido eclesial, la vida espiritual es fundamentalmente individual. Salva tu alma, el gran lema, salva tu alma. Porque cada uno sabe y el otro verá. Yo es esto, a lo cual tengo mi confesor, con el cual yo le pregunto y él me indica, me evalúa, me corrige. ¿Le suena todo eso, no? Porque este movimiento espiritual, que fue llamado la devoción moderna, o devoción moderna. Moderna significa que tiene que adaptarse a lo que el hombre de hoy, del 1400, el hombre del 1400 necesita, que es poner orden. Evidentemente es un valor, ¿no? En la vida espiritual tiene que haber un orden, pero en la devoción moderna, casi como un valor muy importante, es el método. Por lo tanto, para rezar hay que tener un método. Para examinarse hay que aprender un método. Para tener tal o cual vida o actitud, la metodología es fundamental. Por tanto, el hombre espiritual no es fundamentalmente un místico que contempla, que se sorprende, sino un hombre que se conoce y se corrige continuamente. Se evalúa, se corrige, revisa, pide consejo, y aquí va a ir creciendo la figura. Entonces, después lo vamos a desarrollar más, la importancia del director espiritual, porque el director espiritual es el que me evalúa de alguna manera. ¿Cuántas veces esto? ¿Por qué no? ¿Por qué así? Lee esto, lee esto otro. Pero repito, Biblia nunca. Evangelio no es que se niega. Léete este libro que te va a ayudar, que se inspira en, pero nunca yendo a la Escritura. Porque la Escritura se ha hecho prácticamente inaccesible. Pero ojo, cuando las cosas se van haciendo, yo la valoro muchísimo a la Biblia, ¿no? Pero está ahí. Ahora, si yo la valoro, y la valoro en serio, voy ahí. Porque para los antiguos, ¿cuál era el libro espiritual? La Biblia. Por eso,
¿Cómo se llamaba orar? Es leer la Biblia, la lección, lectura. Ahora, la lectura espiritual no es la Biblia. La lectura espiritual es de algún santo, de algún tema, de algún autor. La Biblia está ahí como algo muy respetable, pero inaccesible, hasta que va a llegar a ser algo absolutamente prescindible. Se puede llevar una perfecta vida espiritual para hombres y mujeres de esta época sin tocar la Biblia. Peor se va a poner más adelante cuando se diga no se debe tocar la Biblia. No hemos llegado a eso todavía. En este periodo es, en realidad, qué importante es la Biblia, pero si vos no vas a entender nada, léete este librito. Esto te va a hacer mucho bien. Bien, la devoción moderna, que va a tener un gran desarrollo desde los Países Bajos, se considera un autor llamado Gerardo Grote, el fundador de esta corriente o cauce espiritual, no solamente, y desde los Países Bajos se va a ir desparramando hacia el resto de Europa. Estos autores buscan algo positivo, ordenar la vida espiritual, fijarse en el nivel moral del cristiano, pero tienen estos puntos débiles. La mejor cita de las obras, que si dijéramos la obra típica dentro de las mejores escritas dentro de la devoción moderna, es la famosísima Imitación de Cristo, de Tomás de Kempis, el Kempis, que ha sido fuente espiritual importantísima de centenares y de miles de santos. Pero evidentemente, y es una obra muy importante, y por eso digo, dentro de lo mejorcito. ¿Por qué digo de lo mejorcito? Porque el Kempis está plagado de frases bíblicas. Y se toman algún tema y lo ilumina desde la palabra de Dios, cosa que en otros autores no está, pero en el Kempis aparece. Pero fíjense esto, ¿no? Hasta el nombre es imitación de Cristo. Lo importante es imitar como lo hizo Cristo. No es el encuentro con el misterio, no es, sino sobre todo es el aspecto moral. Típica pregunta de la imitación, no de tomada del libro, sino de esta corriente, ¿no? Hasta aún hoy muchos curas lo decimos. ¿Qué hubiera hecho Cristo en tu lugar? Como diciendo, ¿hizo esto Cristo? Esto hacelo vos. Esto no lo hizo, lo cual es absolutamente cierto. Pero hoy decimos, ¿y cuáles eran los sentimientos de Jesús? ¿Cuál era la actitud de corazón? Aquí, sin negar esto, por favor, es como decir, se trata del acento en lo moral, lo que hizo. Esto no lo hace un buen cristiano. Esto no lo dice un buen cristiano. Pero no es como ir al corazón, esto lo vive, lo siente, lo percibe, mi unión con Cristo, que es el lenguaje que luego va a ser, y siempre ha estado muy presente, en los místicos. Porque ya lo enseña la misma filosofía y la misma teología sí lo enseña también. El obrar, las acciones, lo que yo hago, lo que digo, etcétera, tienen que brotar de una comunión, de un ser nuevo, de un corazón nuevo. Porque las acciones muy honestas y muy justas y muy ordenadas, que están desprendidas de un corazón que vive la comunión, y puede haber hipocresía, superficialidad, el afán de aparecer o de ser. Bien, no estoy hablando mal de estos autores que tanto bien han hecho, pero no es una corriente que haya calado hondamente en las actitudes y sobre todo, la vida espiritual no dice vínculo necesario con la iglesia. La vida espiritual es un fenómeno personal. No es que se niegan los sacramentos, pero la oración comunitaria no hace falta.
Hace falta que vos reces, que vos hagas tal cosa, no que la familia lo haga, la comunidad lo haga. Bien, esto nos da pie para entender luego, ya por supuesto exagerar. Ustedes entenderán, y con esto me adelanto y redondeo, cuando tomando ahí sí lo peorcito de la devoción moderna, Lutero va a decir, o todos los protestantes en su momento que quieren volver a las fuentes de la iglesia. Claro, van a decir, ¿se puede llevar vida espiritual sin leer la Biblia? ¿Se puede leer la Biblia y creer que hay que volver a la Escritura? Ahora, ¿quién quitó la Escritura de las manos de los fieles? La Iglesia. Por lo tanto, yo le tengo que ir a preguntar al cura, le tengo que preguntar al Papa. No, dirán los protestantes. Tengo que tomar la Biblia y leer la Escritura yo. Y tengo que ir al sacerdote para que me dé el sacramento. No, tampoco. Sacramento, eso no importa. Además, los sacramentos lo han inventado los curas. En realidad, dirán luego, se dan cuenta que cuando acá comienza a aparecer una grieta que exageradamente, y que algunos autores dirán, ojo, que si la devoción moderna aportó cosas muy importantes, puso en riesgo otras que terminaron dañando y empobreciendo. Pero ¿cuántos de nosotros hemos sido educados en ciertos rasgos que permanecieron de la devoción moderna? O sea, fue inspiradora de muchas cosas que aún hoy seguimos escuchando o seguimos notando. Así que no es algo del 1400, sino que hay ciertas cosas que reaparecen. Y por eso, al reaparecer, porque no son malas, hay que reconectarlas con lo que la Iglesia, concretamente desde el Concilio Vaticano II, que es la brújula que orienta la vida de la Iglesia, desde el Concilio que nos dice volver a la Escritura, el valor primordial de la